Muy bien, son las 7 de la mañana con 32 minutos, lo anunciado. Estamos en estudios con el ministro de Justicia, el doctor José Tello. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto. Buenos días, Jorge, es un gusto. Muy bien, hay varios temas en realidad y la cartera de justicia es una cartera importantísima en nuestro país. Yo quisiera iniciar consultándole respecto, bueno, temas evidentemente coyunturales, respecto a lo que sucedió anoche en el Congreso de la República, ¿no? Finalmente se rechazó la admisión a vacancia que se había solicitado, se había planteado en contra de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, de que el Congreso de la República ejerció lo que es el control político, es parte de sus atribuciones. Recordemos que el Congreso legisla, saca leyes, nos representa a todos los peruanos y además también ejerce un control político, una fiscalización del gobierno del Ejecutivo. En este caso, lo que ellos han hecho es simplemente llevar adelante un proceso de vacancia, ¿no? Y han visto pues que esto no procede. Así que también sobre el particular habría que agregar pues que también hemos tenido interpelaciones con algunos colegas ministros de Estado que también, o sea, están siguiendo su curso. En el caso del ministro del Interior se ha desestimado. En realidad estos procesos de control político son naturales, se tienen que tomar como tales porque desde el Ejecutivo siempre podemos tener pues este tipo de cuestionamientos que pueden venir, pero finalmente si las cosas se dejan claras, el tema no va para más. ¿Había cierta confianza o un nivel de confianza en que no iba a prosperar esta moción de vacancia o solicitud de moción de vacancia, ¿no? Horas antes el jefe del gabinete, el señor Alberto Otarola, señalaba que mostraba su confianza precisamente en este tema. Y algunos pueden pensar que, de hecho, el rechazo de esta admisión a la vacancia ha sido básicamente sostenida por el bloque de derecha del Congreso de la República. El bloque de izquierda fue el que presentó esta moción, finalmente. Diría que en este caso hay un correlato de fuerzas en el Congreso y definitivamente no todos piensan igual. En el caso particular de quienes han visto que no había nada más que hacer, que no procedía el tema de la vacancia, simplemente es una decisión legítima y hay que respetarla, así como aquellos de que la promovieron. En ese sentido, repito, son procesos parlamentarios y lo que veo es un correlato de fuerzas que está apoyando el gobierno y que es bastante bueno, porque lo que necesitamos los peruanos es gobernabilidad, pero eso no significa que claudiquemos respecto de lo que puede ser una oposición responsable y lo que puede ser pues también ese control que se debe dar permanentemente. El control es bueno, pero siempre con la prudencia, la mesura y tampoco no ejerciéndolo de manera abusiva, o sea, llegando a un punto pues en el cual ya caemos en un obstruccionismo, eso no es nada bueno. ¿Ha cambiado algo el panorama, digamos, de lo que era el antecesor de la señora Boluarte, el señor Castillo, y lo que es ahora? Porque también se solía sostener ese discurso, ¿no? Es que un Congreso obstruccionista y ahora es algo totalmente diferente. Lo que pasa es que se están dando síntomas de gobernabilidad. De alguna u otra manera recibimos un gobierno complicado y hay que reconocer que el liderazgo de la Presidenta de la República, obviamente secundado por el Premier Otarola, han hecho que la cosa se conduzca hacia un mayor diálogo con los gobiernos regionales, gobiernos provinciales, municipales, provinciales, distritales. Se está trabajando de la mano con ellos para atender necesidades inmediatas. Aunque algunos lo ven como una especie de colisión, o coalición, mejor dicho, ¿no?, entre el Congreso y el Ejecutivo. Lo que pasa es que primero resaltar lo que es el gobierno, porque el gobierno tiene esos tres estamentos, nacional, regional y municipal. Y sí quiero señalar que en todo momento hemos estado abiertos al diálogo del Ejecutivo y hemos logrado desarrollar progresivamente mejores niveles de articulación. En el estado de emergencia climatológica que atravesamos, eso también se está viendo. Pueden haber críticas, siempre las van a haber, pero finalmente se está dando respuesta con todos los elementos que tiene el Estado, incluso, como recientemente viene ocurriendo en el norte, con ayuda de la cooperación internacional. Pero yendo hacia la pregunta, efectivamente, es que si se está trabajando, ¿por qué tendría que este tipo digamos, de procesos parlamentarios, de control político, prosperar? No tendrían que prosperar. Lo que estamos viendo es una respuesta definitivamente sustentada de que esto no va. Bueno, en realidad el tema de la moción de vacancia, para ya un poco finiquitar ahora, este permíteme, Jorge, en el caso del señor Castillo, siempre su gobierno era insostenible. Y aparte también ya vemos los actos de corrupción, el golpismo. Claro, de hecho está en ese momento preso precisamente por una serie de situaciones en las que aparentemente estaba involucrado. Y sobre todo, aparte del intento de golpe que quiso dar. No intento, consumó. Hay una cuestión ahí también hay que aclararlo para la opinión pública. El señor consumó, o sea, simplemente quebró el orden democrático y cuando se da eso, como la propia Constitución, que salvaguarda el derecho a insurgencia, deja bien claro, nadie le hizo caso y simplemente el señor pues quedó como un golpista frustrado.
pero realmente, o sea, el discurso que da, muy consciente, aunque diga lo contrario. En eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Al emitir un discurso, un mensaje a la nación, obviamente es un acto jurídico, digámoslo así, lo está dando el presidente de la República, un mensaje a la nación en que anuncia que disuelve el Congreso y reforma una serie de instituciones autónomas en nuestro país. Obviamente hay un quiebre de orden constitucional. Usted señalaba un tema que tenía que ver con los actos parlamentarios, que están en su derecho, y precisamente se está alcanzando un documento para reunir firmas para censurar al ministro de Defensa, el señor Chávez. ¿Usted considera que esto puede prosperar? Porque esta lista, digamos, de firmas se está promoviendo desde precisamente el sector que finalmente rechazó la admisión de vacancia o la moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Eso te demuestra que efectivamente pues esa alianza que dicen que es de la derecha que sostiene este gobierno no es así. Ahí está una muestra clara, tangible, en blanco y negro, de que eso no es así. Pero hay que confiar que como ya se dio la interpelación y viene más bien el debate y obviamente la votación para la censura, esto no prospere, porque hay que reconocer el trabajo de Jorge Chávez. Es una persona que está desplegándose como ministro de Defensa en estos momentos, liderando todo lo que es el sistema de defensa civil a nivel nacional y justamente para atender las necesidades inmediatas. Es más, o sea, él, como ya lo he mencionado, va a despachar desde el norte. O sea, acá hay que estar en el campo y dando batalla a lo que son las necesidades del país. Pero para ir al punto, esperemos que la postura de aquellas personas que están promoviendo su censura no prospere. ¿No considera que hay responsabilidades políticas en una serie de situaciones que se han presentado desde que inició el gobierno de la señora Dina Boluarte? Por ejemplo, el tema de las 60 personas fallecidas en las protestas de diciembre y enero, el tema, por ejemplo, del fallecimiento de los 6 soldados en Puno, y una serie más de situaciones. ¿No hay responsabilidades políticas? Vayamos por algo. En primer lugar, la sensibilidad de aquellos que murieron durante los actos de protesta y además también de aquellos que murieron por los daños colaterales de la protesta. Porque estamos hablando nosotros de cifras que van en un solo número, pero finalmente son distintas. Claro. Entonces, 49 fallecidos directamente relacionados con las protestas falleció, y el resto tiene que ver con cuestiones ya indirectas, pero también... digamos, porque no llegó a un hospital por algún tema de esa naturaleza. Evidentemente se puede llevar digamos, la sumatoria, pero finalmente hay que distinguirlo porque realmente todo es uno solo y nos debe doler como peruanos. Nadie debe morir en una protesta. Pero las responsabilidades políticas... Ahí viene el punto. La responsabilidad política, la única responsabilidad política es ordenar acá el cumplimiento de lo que manda la Constitución, la ley y los reglamentos correspondientes, protocolos. Y en algunos casos no se cumplieron, ¿no? Por lo menos hay videos y material audiovisual que señala... Lo que pasa es que hay que distinguir lo que son actos individuales. Si hablas de responsabilidad política, hablas desde la presidenta, el gabinete, los altos mandos militares, policiales. Pero no ha pasado eso precisamente, y eso es lo que muchos reclaman. Lo que ocurre es que hay que tener bien en claro algo. Lo vuelvo a señalar. Se dio una orden expresa, que se respete la vía, que no haya muertos, que no hayan heridos, que se sigan los protocolos, que haya un uso proporcionado de la fuerza. Nosotros, si vemos lo que tú bien señalas, que son videos, que son actos que se producen en el momento, primero que son materia de investigación, a pesar de que organismos, por ejemplo, de la sociedad civil ya tienen conclusiones, también... Bueno, el caso, por ejemplo, del suboficial José Luis Sonjo es un caso fáctico, ¿no? Es una cuestión de una pericia de necropsia que señala que el suboficial lamentablemente fallecido, que no debió fallecer, no debió morir bajo ninguna circunstancia, murió producto de un impacto de un objeto contundente, no como la versión que se señaló al inicio por parte del Ejecutivo, que había sido quemado vivo. Hay una diferencia que es necesaria aclarar de todas maneras. Pero ahí viene el punto. Estás justamente dando algunos alcances sobre lo que son las investigaciones. Por eso es que nosotros no podemos precipitarnos, como ocurrió 1 o 2 meses atrás, a dar, por ejemplo, conclusiones como las que dieron. ¿Considera que se precipitaron entonces? La versión del primer ministro fue esa precisamente, no tanto, que quemaron vivo al suboficial Sonjo. A ver, lo que pasa es que son los primeros reportes, pero estos son materia de investigación. Y a la población, a todos nuestros compatriotas, hay que darles, en su momento, mensajes claros. Ministro. Entonces, en base a lo que se tenía en ese momento, porque esto último que mencionó hay que aclararlo, en base a lo que se tenía en ese momento, no solamente premiar, muchos ministros de Estado dimos
alcances sobre lo que había en ese momento, pero la investigación en el Estado de Derecho, y en eso hay que ser claros, van justamente haciendo algunas avances y finalmente tenemos resultados que sí hay que entender que son claros. En ese sentido, ¿qué le parece que se haya tomado esta decisión por parte del Ministerio Público? Es obviamente una institución autónoma, pero de formar un grupo especial de fiscales que se encargue precisamente de las investigaciones que ya se estaban desarrollando en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Y que estaban bastante avanzadas, están en un proceso de visualización de video, por ejemplo. Es que eso ya es parte de lo que viene a ser el trabajo que hace el Ministerio Público. ¿No considera que puede centralizarse una investigación en Lima cuando han sucedido los hechos en... Lo que pasa es que son, primero, como lo he señalado, es un tema de autonomía. Como ministro de Estado, yo no puedo opinar sobre lo que hace una óptica o visión de la justicia, porque eso es lo que reclaman los familiares de las víctimas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta acá algo, el sustento técnico. Y eso también hay que ahorita justamente hacer una precisión. Efectivamente, nosotros desde el Ministerio de Justicia tenemos una rectoría de lo que es el sistema de justicia, pero el Poder Judicial es autónomo, el Ministerio Público es autónomo, la Junta Nacional de Justicia es autónoma. Y acá hay que ser bastante claros en algo. Esta decisión es una decisión que la toma desde una perspectiva técnica el Ministerio Público. Y entendible, obviamente, el cuestionamiento por parte de los familiares, entendible el cuestionamiento de referentes, líderes de opinión, de sociedad civil, es entendible. Pero finalmente, también quiero ser bien claro en algo. Acá nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de los tiempos políticos y los tiempos jurisdiccionales, hablamos de tiempos diferentes. Lo político cambia en 1 hora o 2 horas, o para la tarde es otra cosa. En cambio, en el caso de los tiempos jurisdiccionales, para una investigación, en este caso el Ministerio Público, o para un proceso judicial, estos tienen sus propios ritmos. Y hay que tener en cuenta, con este ejemplo en paralelo, que lo que decide el Ministerio Público es para tener, y se entiende técnicamente, una mayor versatilidad en el desarrollo de Ministro, se ha establecido una sanción para el señor Pedro Castillo debido a unas cartas que se publicaron, a pesar de que él se encuentra con prisión, como todos sabemos. Si nos puede dar detalles solamente para tener el tema de las consideraciones que se tuvieron para decidir esto, por favor. Lo que ocurre es que se ha llevado un proceso de disciplinario dentro del penal. ¿Por qué? Porque el señor envió una carta hacia la opinión pública firmada. Entonces, evidentemente, este proceso que ha tomado bastante tiempo, justamente respetando, y lo vuelvo a señalar, este proceso, este debido proceso, porque el señor Castillo ejerció en todo momento su derecho a la defensa, bueno, ha concluido en que es responsable, es infractor de una norma del penal y evidentemente tiene que ser sancionado con los 15 días de impedimento de tener contacto con personas distintas a sus abogados. Ministro, nos están ya apurando en el tiempo, sabemos que tiene usted actividades que hacer importantes. Tenía un anuncio que hacer respecto a la SUNAR y a la agilización de trámites, por favor, si nos pudiera... Correcto, las entidades públicas, para que lo sepan todos nuestros televidentes, las entidades públicas tienen convenios con la SUNAR para poder acceder a títulos archivados, a títulos sobre predios, sobre vehículos, de manera gratuita. Esto se da a partir del 1 de febrero pasado, pero hay que tener en cuenta algo. Se requería de hacer adendas a los convenios ya existentes desde tiempo atrás y justamente incorporando esta gratuidad. Hoy en día, y desde el día de hoy, para ser más claro, ha salido justamente una disposición en el Diario Oficial del Peruano que ya hace innecesarias estas adendas. Bueno. Mejor dicho, eliminando tramitología, discúlpame la expresión, ahora las entidades públicas que tienen convenio vigente con la SUNAR pueden acceder a esta información de manera gratuita y en lo que concierne a este servicio que sea la ciudadanía va a ir mejorando en los siguientes meses y vamos a tener anuncios importantes. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable, un gusto conversar con usted. Hemos conversado con el ministro de Justicia, José Tello. Son las